Ok, continuamos con los ejercicios. Tenemos acá un robot, al igual que en la clase anterior, que lo que tenemos es un robot que tiene dos enlaces y están anclados. Fíjense que tenemos un L1 y luego tenemos un L2, ¿ya? Al igual que en la clase anterior, L1 y L2, L1 tiene una rotación en Z, al igual que lo habíamos dicho antes, como consideren que acá está, lo voy a dejar un poco desfasado, pero consideren que aquí está el eje Y, acá está el eje X y el centro estaría hacia, el Z estaría hacia adelante o hacia atrás de la pantalla. Entonces lo primero que tenemos es que tenemos una rotación, o sea que esto se podría rotar todo el eslabón 1, de tal forma que al rotar podría quedar en esta posición, ¿no es cierto? Al generar una rotación, o podría irse hacia atrás y podría quedar en una nueva posición. Entonces depende de la rotación de Z, y Z para este caso lo vamos a hacer que valga 60 grados, y a diferencia del caso anterior que L2 rotaba sobre X, vamos a hacer que esta rotación sea sobre Y. Fíjense que Y está hacia arriba, Y está en la parte de arriba, por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Antes yo planteé en el caso anterior que esto iba a rotar de tal forma que la figura se iba rotando, ¿no es cierto? Supongamos que esto va variando y se va convirtiendo en distintas formas. Está generando una rotación. En el caso de ahora, ¿cómo lo podemos observar esa rotación? Es como mirando el efector, el eslabón. Entonces, por un momento, ya no veamos, en el centro, en el caso anterior veíamos la punta, que era un cuadrado que se iba rotando. Ahora, como está dado en Y, e Y está hacia arriba, es como que esta parte de aquí es la que yo quiero mostrar acá. Imaginémonos como que fuera un rectángulo y que a medida que lo vamos moviendo, en realidad vamos viendo la pieza cómo se va rotando. Lo que va a ir haciendo que el rectángulo en sí vaya generando la rotación, se vaya moviendo de esta forma. ¿Sí? Entonces tenemos un caso diferente y su rotación vamos a decirle que sea en 45 grados. Entonces tenemos el mismo problema, la diferencia está en que el segundo eslabón se rota en Y. Vamos a decir que la longitud del primero va a ser de 3 unidades, mientras que el otro lo vamos a hacer de 2 unidades. Entonces, lo primero que hacemos es la matriz de transformación homogénea, 1, ¿sí? Que la voy a obviar, pero mejor la vamos a anotar al tiro. Coseno de teta 1, seno de teta 1, 0, 0. Luego sería menos seno de teta 1, coseno de teta 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Luego sería un 1. En la rotación ya la hemos trabajado, dijimos que en Z no iba a haber ninguna rotación. Y L1, coseno de teta 1, L1, seno de teta 1. Es la misma matriz que habíamos hecho anteriormente. Si la llevamos a los números, la desglosamos, yo la voy a hacer al tiro. Va a quedar 0,5, 0,86, 0, 0, menos 0,86, 0,5, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y luego acá me va a quedar 1,5, 2,59, sí, correcto, 0 y 1, no. Esta sería nuestra primera matriz de transformación homogénea, la que estamos describiendo particularmente este primer eje. Esta es la que rota en este sentido, la que hace que varíen en esta forma, ¿sí?
Ahora tenemos que analizarlo desde la perspectiva desde I, o sea, el segundo. Vamos a tomar y lo vamos a desarrollar. Muy bien, la segunda matriz tiene la forma de coseno de teta 2, 0, menos seno de teta 2, y acá va un 0. Luego vendría un 0, un 1, un 0 y un 0. Luego vendría un seno de teta 2, 0, coseno de teta 2 y un 0. Y luego vendría un 1. Un 1. Ok, esta es la matriz de transformación para I. Y la pregunta es, ¿cómo se comporta el sistema a través de I? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este punto y el caso anterior? Insisto que en el caso anterior hacía que moviéramos solamente esta parte. Ahora estamos rotando, imagínense un plumón, paren un plumón y lo van girando. Supongamos que este es el segundo eslabón. Lo que tendríamos es que esto empieza a rotar de esta forma, ¿sí? No es que se ponga en esta posición, sino que solamente el cono va girando, va rotando. Por lo tanto, ¿a quién va a afectar esa rotación en I? A L2 coseno de teta 2. En I no va a sufrir. ¿Por qué? Porque no se está modificando en sí. Y en el caso de Z va a ser L2 seno de teta 2. Lo reemplazamos con los valores asignados y nos va a quedar de tal forma que sea 0,70, 0, menos 0,70, 0, 0, 1, 0, 0, luego va a ser 0,70, luego va a ser un 0, 0,70 y un 0. Y por último va a dar 1.41, luego va a dar 0, 1.41 y un 1. ¿Sí? Entonces fíjense que esta traslación es muy parecida a la que hicimos al principio. La rotación era en Z y quedó en 0. La rotación era en I y quedó en 0. ¿Ya? En el caso pasado, el de la X no afectaba al resto, solamente se consideraba el eslabón en X, porque era un caso diferente. Solamente quiero describir que fíjense que la rotación en Z y en I son relativamente similares. Por lo tanto, hacemos la traslación total, y la traslación total va a ser la multiplicación del 1 por la traslación del 2, que básicamente sería la multiplicación de estos elementos que están acá. Los voy a copiar, los voy a pegar acá para que podamos hacer la multiplicación. Y como ya sabemos, la multiplicación es término a término, no es necesario, S por S más S por S más S por S más S por S, ya lo sabemos. Y vamos a dar el cálculo para que ustedes sepan a cuáles valores son los que tienen que llegar. En el principio va a dar 0,35, luego 0,61, luego menos 0,70 y luego un 0. Luego menos 0,86, luego va a dar 0,5, luego 0, luego 0, luego va a dar un 0,35, 0,61, 0,70 y un 0, y por último un 2,70, un 4,82, un 1,41 y al final un 1. Por lo tanto, la posición final a la cual puede llegar este robot en particular, que es diferente al otro, porque uno rotaba en X, el segundo eslabón rotaba en X, el segundo rota en Y, por lo tanto en X va a alcanzar a 2,70, en Y 4,82 y en Z 1,41. Entonces el extremo del segundo el extremo del segundo enlace del robot va a alcanzar esas posiciones después de aplicar la rotación y traslaciones dadas
por el ángulo de 60 y de 45. Así que concluiríamos aquí. O sea, todos estos cálculos que acabamos de hacer es específicamente cuando se generan estas rotaciones. Así que, ok, dejamos hasta aquí este video.